Hola para todos. Me encanta volver a estar en contacto con todos ustedes, a transmitir estos webinars que son tan importantes para nosotros. Bueno, hoy tendremos un webinar muy importante que es un tema del que ya hemos hablado, es un tema del que yo les he comentado mucho y hay muchas preguntas e inquietudes sobre lo que es la ansiedad y la depresión cuando tenemos enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos una invitada muy especial. Ella, pues además de ser psicóloga, es la esposa del doctor Gustavo Reyes, que es un miembro súper importante de nuestra fundación. Ella es Tatiana Carolina Niño, psicóloga de la UNAD, tiene un posgrado en Psicología de la Salud y Discapacidad y también otro en Psicología Clínica en la Universidad de La Sabana. Bienvenida, Tatiana, muchas gracias por darnos este espacio que va a ser muy importante para nosotros y te dejo la palabra. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Gracias por invitarme, por permitirme este espacio de estar acá, estar con nuestros pacientes de FUNICO y poder hablar sobre un tema tan importante como es el de la ansiedad y la depresión en la enfermedad inflamatoria intestinal. Inicialmente, me gustaría que habláramos un poco de estos términos. Entonces, vamos a reconocer de qué estamos hablando cuando nos referimos a los temas y a los términos de ansiedad y depresión. Por una parte tenemos la ansiedad, que es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Una amenaza que no se está dando actualmente, pero que preveemos que se va a presentar en algún momento más adelante. Se considera una emoción que se caracteriza por generar tensión, preocupaciones, pensamientos intrusivos, recurrentes y síntomas fisiológicos, entre los que se encuentran ¿qué? Taquicardia, sudor, temblamos, llegamos a sentir mareo, entre otros síntomas fisiológicos. Vale la pena notar que es diferente del miedo, aunque está asociado a una respuesta de miedo. La ansiedad se considera una respuesta de acción prolongada y orientada al futuro, centrada en términos generales en una amenaza que es difusa, mientras que el miedo es una respuesta apropiada, orientada al presente, de corta duración y con una amenaza específica y que es claramente identificable. Tenemos por otra parte la depresión. La depresión se ha considerado que es una enfermedad y que está caracterizada por una tristeza, pero no es cualquier tristeza, es una tristeza que es persistente, donde hay disminución del interés o el placer en actividades que anteriormente eran gratificantes. Además, puede alterar el sueño, el apetito, y es frecuente que las personas con depresión presenten cansancio constante y falta de concentración. Los efectos de la depresión pueden ser prolongados o recurrentes y pueden menoscabar extraordinariamente la capacidad de una persona para actuar y vivir una vida satisfactoria. Las causas de la depresión incluyen complejas interacciones de factores sociales, psicológicos, biológicos, diversas circunstancias de la vida. Por ejemplo, adversidades en la infancia, una pérdida, el desempleo, todos estos factores pueden contribuir al desarrollo de la depresión y pueden propiciarla. La depresión es un trastorno de salud mental común. Se estima que aproximadamente el 5% de los adultos padecen de este trastorno. Para nuestro caso, notemos que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica, recurrente, inmunomediada, con un curso que es variable y a veces es grave. Por ello, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y sus familias y sus cuidadores tienen una carga física, psicosocial, económica que es significativa debido al alto riesgo de tener resultados adversos para la salud, hospitalizaciones, cirugías, incapacidad laboral, etc. Se sabe que respecto a la población general, las personas con enfermedad inflamatoria intestinal presentan una mayor tasa de trastornos psiquiátricos que impactan negativamente pues, su calidad de vida y la gravedad de su enfermedad, siendo la ansiedad y la depresión los problemas psicológicos más comunes en estos pacientes. Por ello es que vamos a hablar de la ansiedad y la depresión. Estos problemas pueden llegar a incrementar el riesgo de recaídas y de un cumplimiento deficiente del tratamiento. Por ello es importante considerar el tratamiento que sea
psiquiátrico y o psicológico para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y síntomas funcionales, ya que puede ser eficaz para disminuir la ansiedad, la depresión, los síntomas gastrointestinales y la actividad de la enfermedad. La mayoría de los casos problemáticos o trastornos psicológicos pueden tratarse con éxito con intervenciones de tipo conductual, como la terapia cognitivo-conductual, por sus siglas TCC, la hipnosis y técnicas de atención plena. Por su parte, se ha encontrado la terapia cognitivo-conductual puede mejorar eficazmente el cumplimiento de las prescripciones médicas, del seguimiento de las instrucciones médicas, los síntomas subyacentes de la ansiedad y de la depresión. Los programas de meditación y de atención plena pueden ayudarnos en la regulación del dolor, la ansiedad, la depresión y diversas enfermedades de salud física. Y la hipnoterapia se ha encontrado que es un tratamiento complementario bastante prometedor para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y además ha demostrado ser beneficiosa para el dolor y la ansiedad. Vamos a hablar de las emociones. ¿Por qué las emociones? ¿Qué tiene que ver aquí? Resulta que los resultados, lo que han encontrado diferentes investigaciones, muestran que la dificultad para comprender, comunicar, regular nuestras emociones tiene un papel significativo en la disminución de la salud mental y el bienestar subjetivo de los individuos. Adicionalmente, los estudios también sugieren cada vez más que la baja conciencia emocional puede estar asociada con síntomas de depresión y de ansiedad. Pero, ¿qué es una emoción? ¿Qué entendemos por emoción? En general creemos que sabemos lo que es una emoción hasta que nos toca definirla. Pero en general podemos decir que es una experiencia multidimensional que incorpora al menos 3 sistemas de respuesta. El sistema cognitivo, subjetivo, el sistema conductual, expresivo y el fisiológico, que es adaptativo. Todas las emociones son necesarias porque todas tienen funciones que son de tipo adaptativo, social y motivacional. Nosotros encontramos que existen 2 tipos de emociones. Las podemos dividir en 2. Las emociones básicas y las emociones secundarias. Las emociones básicas son aquellas reacciones afectivas que son innatas y además universales. Las encontramos en todas las personas. Son fundamentalmente fisiológicas y evolutivamente son relevantes. Son distintas unas de otras en sus características. Y se ha encontrado, algunos autores dicen que son 8, otros dicen que son 6, pero el consenso está en las siguientes 6. Felicidad, ira, miedo, tristeza, sorpresa y asco. Por otra parte, encontramos las emociones secundarias, que son el resultado de una combinación de las emociones primarias y están condicionadas social y culturalmente. Entre ellas encontramos la culpa, la vergüenza, el amor, el resentimiento, los celos, la decepción o la nostalgia. ¿Por qué es importante? Como decíamos, porque las emociones tienen una directa relación con la salud. De aquí surge la importancia de conocerlas, de nombrarlas e identificarlas, pues la capacidad que tengan las personas de etiquetar estas emociones predice atribuciones positivas y estrategias de afrontamiento activo. Y considerable evidencia que sugiere que la falta de estas habilidades, en las que se incluye la dificultad para etiquetarlas, diferenciarlas, clarificar su contenido motivacional, puede caracterizar a adultos con psicopatologías, incluyendo consultantes también con depresión. Aquí tenemos la rueda de las emociones. Como podemos ver, en el centro están las 6 emociones primarias. Y de ahí se desprenden todas las emociones secundarias con diferentes intensidades. Esto nos permite notarlas, conocerlas, reconocerlas. Este dibujo ustedes lo pueden encontrar en internet, se llama Rueda de las Emociones y les recomiendo que lo tengan a la mano y que empecemos a hacer esta práctica constante de reconocer qué emociones estamos sintiendo. Hagamos el ejercicio diario en nuestras actividades de estar en el momento presente percibiendo qué está pasando dentro de nosotros mismos, qué emociones están acá, discriminarlas, ver en qué intensidad estamos. ¿Cómo podemos saber? Mirando la rueda. A veces no la reconocemos tan claramente, necesitamos ayudas y esta es una ayuda visual muy importante. A todos nos aplica y a todos nos sirve este gráfico. En este momento les voy a pedir el favor
que hagamos un ejercicio que nos va a permitir conectarnos con las emociones. Vamos a trabajar con la gratitud. Entonces, tomémonos un momento. Vamos a tratar de buscar una posición cómoda, estar tranquilos, tomarnos un tiempo para encontrar ese lugar donde nos sentimos con mayor comodidad. Si podemos, si nos sentimos cómodos con ello y tranquilos, dejemos que los ojos se cierren. Empecemos a respirar profundamente. Ahora empieza a sentir cómo tu abdomen sube y baja con cada inhalación y con cada exhalación. Mientras continúas respirando lenta y profundamente, presta atención a tu respiración, sintiendo el movimiento cuando el aire entra y sale de tu cuerpo. Cada vez que exhalas, deja salir cualquier tensión y relaja cada parte de tu cuerpo. Con esa agradable sensación, deja que venga a tu mente el recuerdo de algo reciente por lo que estás agradecido o agradecida. Comienza recordando algo que te haya hecho sonreír o algo que te haya traído alegría. Observa este momento y siente la gratitud por ello. Dirige tu atención a cómo se siente esa gratitud en tu cuerpo. Con cada inhalación, deja que ese sentimiento crezca, expandiéndose por todo tu cuerpo. A medida que el aire entra, ese sentimiento crece, llenando cada célula de tu cuerpo. Solo siente cómo llena tu ser. Permite que tu cuerpo se quede con esa agradable sensación de gratitud y solo quédate con ella. Y a medida que esta meditación llega a su fin, lleva contigo esa sensación de gratitud a lo largo del día. Cuando estés listo o lista, agradece por este tiempo que te has dado y abre lentamente, suavemente tus ojos. Pudimos percibir nuestras emociones. ¿Qué estamos sintiendo? Démonos la oportunidad de notar qué pasa dentro de nosotros. Ahora vamos a empezar a hablar de la regulación emocional. ¿Qué es la regulación emocional? Decimos que es la capacidad de controlar o influir en qué emociones tenemos, cuándo y cómo las experimentamos y expresamos. Se refiere a cómo las personas gestionan la experiencia emocional con fines personales y sociales. Es un proceso complejo. Es importante para la competencia social y el bienestar psicológico. ¿Qué hace tan difícil lograr regular las emociones? Existe una serie de factores que dificultan la regulación emocional. Entre estos hay factores biológicos, falta de habilidades, el refuerzo a una respuesta emocional por parte del ambiente, el estado de ánimo, la intensidad de la emoción, una serie de mitos también que pueden hacer que sea difícil regular las emociones. Pero ¿cómo lo logramos? Primero vamos a identificar y etiquetar las emociones. Ya visto, lo importante de esto es un paso indispensable en la regulación de emociones. Identificar y etiquetar las emociones actuales del momento. Por lo tanto, vamos a aprender a identificar una respuesta emocional porque esto resulta de gran ayuda si uno también puede a su vez hacer lo siguiente, evaluar los hechos. Esta es la segunda parte. ¿Cómo evaluamos los hechos? Primero, reconocemos el evento que provoca la emoción. Segundo, las interpretaciones de este evento que provoca la emoción. Tercero, la historia anterior al evento provocador que aumenta la sensibilidad del evento y la vulnerabilidad para responder emocionalmente. Cuarto, la experiencia emocional, incluida la sensación física de la emoción. Quinto, las conductas expresivas asociadas a la emoción. Y sexto,
las secuelas de la emoción en otros tipos de funcionamiento. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. Evaluemos los hechos. ¿Cuál es el evento que provoca la emoción? Mi jefe me grita y me dice algo por algo que no hice. ¿Cuál es la interpretación de este evento que provocó mi emoción? Mi jefe está molesto conmigo, es injusto, ¿cierto? Nosotros interpretamos, es injusto. La historia anterior al evento que aumenta la sensibilidad a ese evento y nuestra vulnerabilidad para responder emocionalmente. En el pasado mi jefe me regañó igual por algo que hizo otra persona y yo no dije nada. Eso aumenta nuestra sensibilidad. La experiencia emocional incluida la sensación física. Siento miedo, me pongo a temblar, también siento frío, siento tristeza, siento rabia, ¿verdad? Mi conducta expresiva asociada a la emoción. Pues esta vez, a pesar de mis emociones y mi miedo, le pregunto al jefe qué pasó y expreso mi perspectiva. Indico si está en lo correcto o no, me permito hablar. Yo evalúo mi evento. Sexto, las secuelas de esa emoción en otro tipo de funcionamiento. Me siento mejor, ya hablé con mi jefe, me siento más fuerte, más confiada en mí mismo. Fue diferente a mi experiencia pasada. Mi jefe me observa de otra forma, me respeta más, tenemos una mejor comunicación. Además, me siento más tranquilo y más confiado en mi entorno laboral. ¿Sí? Vale. Ese es un ejemplo de cómo podemos evaluar los hechos asociados a una emoción y que nos va a ayudar a clarificar y ser más efectivos. Algo más que nos ayuda a regularnos emocionalmente, la resolución de problemas. Nosotros de niños ya aprendíamos la resolución de problemas y es una forma importante de controlar las emociones para controlar estos eventos que la desencadenan. A menudo una emoción no deseada está totalmente justificada por la situación, pero la situación puede cambiarse si la persona toma medidas activas para resolver los problemas en cuestión. Resolver problemas también requiere una evaluación muy exhaustiva de los hechos y comprobar los hechos suele ser el primer paso en la resolución de problemas. En general, las fases de un estilo de solución de problemas racional y efectivo son, primero, definir y formular el problema. Segundo, generar alternativas de solución. Tercero, yo evalúo estas alternativas y tomo decisiones. Y cuarto, implemento la solución y evalúo resultados. ¿Qué más podemos hacer para regularnos emocionalmente? Desarrollar una sensación de dominio y aprender a afrontar el futuro. Pero ¿cómo desarrollo esta sensación de dominio? Eso es muy difícil. No, no es difícil. Vamos a ver que hay dos puntos para poder aumentar, incrementar y desarrollar esta sensación de dominio. Uno es participar en actividades que generen una sensación de autoeficacia, autocontrol y competencia, cosas que nos permitan ver de cómo nosotros desarrollamos nuestras capacidades, que nos den evidencia a nosotros mismos de nuestras capacidades. Y dos, aprender a enfrentar de antemano situaciones difíciles mediante ensayos imaginados. De pronto en esta situación con mi jefe, yo ya me había imaginado previamente, la próxima vez que me ocurra esto y mi jefe me hable injustamente, yo, a pesar del miedo, debo afrontarlo y debo preguntarle amablemente, asertivamente, ¿qué pasó? Cuando me ocurrió de nuevo esta situación, yo actué, porque yo ya había ensayado imaginariamente esto. Pero no es sobre una situación hipotética, sino porque yo ya tengo un antecedente. Entonces, quedamos en cuidar el cuerpo, era otra forma de regularnos emocionalmente. Entonces, sabemos que para construir una biología resiliente, la atención se centra en equilibrar la nutrición, la alimentación, dormir lo suficiente, no demasiado, incluir el tratamiento del insomnio y pesadillas si es necesario, hacer ejercicio adecuado, tratar nuestras enfermedades físicas, el seguimiento médico a nuestras enfermedades, mantenernos alojados de conductas en contra de nosotros mismos, como el consumo de drogas, hacer mal uso de los medicamentos prescritos, etc. Y también, por último, para la regulación emocional, tenemos la atención plena a las emociones actuales. Como decíamos, importancia de las emociones. Esto significa experimentarlas sin juzgarlas, sin tratar de inhibirlas, bloquearlas, distraerlas a ellas o también aferrarse demasiado tiempo a ellas.
¿Cómo se hace? Entendiendo que no son catastróficas. Al exponernos a las emociones, no necesariamente tenemos que actuar inmediatamente en consecuencia. Vamos a descubrir que no son catastróficas. Vamos a dejar de tenerles miedo. Una vez que tengamos menos miedo, al pánico y la ira que se siente por nuestras propias emociones, se van a ir disipando. Recordemos que las emociones vienen como las olas, suben y bajan, vienen y se van, cambian de intensidad. Encontrar un camino hacia la libertad. Esto está tomado de los principios que establece Marshall Linehan para el DBT. Estos pensamientos, digamos, de ella, estas ideas de ella nos han ayudado a encontrar cómo la regulación emocional es tan importante para nuestra salud mental y principalmente para problemáticas como la depresión, sirve muchísimo, y pues para otras como la ansiedad también es fundamental. Entonces tenemos encontrar un camino hacia la libertad. ¿Qué significa eso? La sabiduría y la libertad requieren la capacidad de permitir que el flujo de las emociones vaya y venga, experimentando emociones, pero sin dejarnos llevar rápidamente por ellas, entendiéndolas. Tener que prevenir tampoco, suprimir las emociones, es una forma de tratar de estar controlándolas que no es efectiva. Cuando nosotros decimos vamos a olvidar nuestras emociones, vamos a ocuparnos, las emociones están ahí y requieren un momento y un lugar para tratarlas. Entre más las obviemos, más van a seguir siendo intrusivos los pensamientos y no vamos a lograr solucionarlas fácilmente. Entonces no vamos a lograr encontrar un mejor camino para nuestro bienestar. Disminuir el sufrimiento. Esto se logra a través de algo que se llama la aceptación radical. Y parte de eso es la aceptación de las emociones dolorosas, porque eso elimina el sufrimiento, solo deja el dolor. A veces la aceptación incluso reduce el dolor. Luchar contra las emociones garantiza que permanezcan. Esto es simplemente una reformulación de los principios de atención plena y de tolerancia al malestar, pero eso es extremadamente importante. Aceptar las emociones dolorosas como parte de la condición humana. Hay razones válidas para las emociones que son de valencia negativa. Recordemos que las emociones no es que sean ni negativas ni positivas, simplemente unas se sienten más agradables que otras, pero todas son necesarias y todas son importantes para nuestra vida. Y la verdad es que a menos que hagamos unos cambios tremendos en las emociones que son de valencia negativa siempre serán parte de la vida, siempre van a estar ahí. Por lo tanto, el truco consiste en encontrar una nueva forma de relacionarnos con estas emociones que no son tan agradables, tan bonitas de vivir, para que no induzcan tanto sufrimiento. Entonces, el camino es a través de la aceptación. Ahora vamos a realizar otro ejercicio de atención plena, un poco más tarde, cuando hablemos de la aceptación radical, que nos logremos calmar un poco a entender con profundidad este tema. Hablemos de la aceptación radical. Cuando no puedas evitar que los eventos y las emociones dolorosas se presenten en tu camino. Marshall Linehan nos habla de la aceptación radical y nos dice que, ¿qué significa la aceptación radical? Significa aceptarla totalmente, completa, todo el camino, dice. Es aceptar en la mente, en el corazón, en el cuerpo esto que estamos viviendo. Es cuando dejas de luchar contra la realidad, dejas de hacer berrinches porque no es como quieres y sueltas la amargura, dice ella. ¿Qué tiene que ser aceptado? Ojo, la realidad es como es. Los hechos sobre el pasado y el presente son hechos, incluso si no te gustan. Hay limitaciones en el futuro para todos, pero solo se deben aceptar limitaciones que sean realistas. Todo tiene una causa, incluidos los eventos y las situaciones que te causan dolor y sufrimiento. Puede que vivir la vida, incluso con eventos dolorosos, sea difícil, pero vale la pena vivirlo. ¿Por qué aceptar la realidad? ¿Por qué aceptar esto que a veces nos cuesta tanto? Porque rechazar la realidad no cambia la realidad. Cambiar la realidad requiere primero aceptar la realidad como es. El dolor no se puede evitar. Es la forma que tiene la naturaleza de señalar que algo anda mal.
Negarse a aceptar la realidad puede mantenerte atrapado en la infelicidad, la amargura, la ira, la tristeza, la vergüenza u otras emociones dolorosas. La aceptación puede conducir a la tristeza, pero generalmente después aparece una profunda calma. Ella dice, Marsha Linehan, que el camino para salir del infierno es a través de la miseria. Al rehusarme a aceptar la miseria, que es parte de salir del infierno, vuelves a caer en el infierno. Son muy duras estas palabras, pero nos ayudan a reconocer la verdad de nosotros como seres humanos, que hay situaciones que son muy difíciles y que las tenemos que vivir, pero lo importante es ver con cuánto sufrimiento las queremos llevar, además del sufrimiento que ya tienen de por sí, si les queremos adicionar otro asociado a la no aceptación. Vamos a aclarar que la aceptación radical no es aprobar las cosas, ¿sí? Si mi pareja es violenta, pues hombre, acepto que él ya difícilmente o nunca va a cambiar, pero no tengo que aceptar los golpes, ¿verdad? Cambio mi realidad, pero acepto que hay cosas que no puedo cambiar, ¿sí? Busco alternativas, pero si nunca lo acepto, nunca voy a buscar alternativas para salir de esa situación. Entonces no significa aprobación, no significa que yo ame lo que esté mal, ni que sienta erróneo en mí, en que me esté pasando. No significa estar pasivos ante la realidad o ir en contra del cambio. No es conformismo, ¿ok? Es muy diferente. En la aceptación radical hay un reconocimiento completo de lo que está pasando, en el que nos damos cuenta que no podemos cambiar la realidad. No es el conformarnos y dejar que las cosas pasen, no, es aceptar que hay cosas que no podemos cambiar y cambiar lo que sí se puede, o tomar acciones que nos permitan vivir mejor. ¿Cómo cambiamos la mente paso a paso para llegar a esto? Observemos qué no estamos aceptando y cómo se manifiesta. Busquemos dónde hay ira, amargura, molestia, evitación de las emociones. Si uno se dice a sí mismo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué está ocurriendo esto en mi vida? No puedo soportarlo, no debería ser de esta manera, ¿sí? Vamos dentro de nosotros mismos y hagamos un compromiso interior por aceptar la realidad que tenemos tal como es. Y lo vamos a hacer de nuevo, una y otra vez, porque esto no es fácil. Y seguimos dirigiendo la mente a la aceptación. Y cada vez que nos veamos bifurcando el camino, volvemos a la aceptación. Y notamos que podemos rechazarla o podemos aceptarla. La diferencia es con cuánto sufrimiento queremos vivir la experiencia. Y desarrollamos un plan para notar en el futuro cuando nos desviemos del camino de la aceptación. ¿Sí? Hay un ejemplo muy claro que al leer libros sobre cómo sobrevivieron las personas en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, dos cosas que se hicieron evidentes. Primero, una persona tenía que tener mucha suerte para sobrevivir. Y segundo, si una persona tenía suerte, es decir, no fue asesinada por razones aleatorias, entonces para seguir con vida tenía que aceptar radicalmente que en realidad estaba en un campo de concentración y que los guardias tenían todo el poder. Lo que estaba bien, mal o justo no tenía nada de relevancia, no había nada que ver, no podían hacer nada contra eso. Los que se dieron por vencidos cayeron y murieron o se suicidaron. Aquellos que se rebelaron abiertamente insistieron en que los guardias dejaran de violar la ley, cosas similares, también murieron. Los guardias les dispararon, hicieron algo que fue brutal. ¿Quiénes sobrevivieron? Aceptaron radicalmente las reglas impuestas por los guardias y las personas en el poder. Y dentro de estas reglas hicieron todo lo posible para hacer funcionar un sistema y ser eficaces en el entorno donde finalmente sobrevivieron. No es agradable, no es bonito, pero vivieron de la mejor forma que pudieron y lograron sobrevivir. El punto de la aceptación radical es extremadamente difícil de ver para algunos de nosotros, porque a veces es difícil aceptar las cosas que no aprobamos, pero si aceptamos lo que no podemos cambiar, disminuimos nuestro sufrimiento. Esto puede convertirse en una especie de lucha de poder, pero aquí el poder lo tenemos nosotros. Se necesita paciencia para no renunciar a esa aceptación radical.
La aceptación radical nos ayuda a tolerar un poco mejor nuestras frustraciones, a tolerar mejor el malestar que nos generan las emociones. Muchas emociones nos generan malestar. La aceptación radical nos ayuda a entender y a disminuir el sufrimiento, ¿sí? Incluso existe la posibilidad que cuando aceptemos radicalmente algo nos produzca tristeza, ¿sí? Y que aparezca dolor. Pero una vez más, estas emociones en muy poco tiempo probablemente van a disminuir y va a seguir una sensación de calma. Vamos a buscar ejemplos en nuestra propia vida en los que la aceptación radical ha hecho algo que haya sido importante para nosotros. Ya sea que por esa aceptación mejoraron las cosas o porque al aceptar cosas que no podíamos cambiar, pues todo valió la pena posteriormente y nos dimos cuenta que nos dejó algo muy valioso y muy efectivo para nosotros. Bueno, entonces, ahora sí vamos a hacer nuestro ejercicio de mindfulness para imaginarnos un caminar consciente. Vamos a cerrar los ojos suavemente. Vamos a llevar la atención a nuestra respiración. Nuevamente una postura cómoda después de todo este conocimiento que hemos recibido, de todas estas cosas de las que hemos hablado, que sé que son muchas. Vamos a tratar de organizar nuestros pensamientos, vamos a tratar de tener un espacio de calma para que toda esta información llegue a nosotros de la mejor forma posible. Vamos a empezar a sentir cómo el aire entra y sale del cuerpo. Céntrate en las sensaciones de la respiración en tu nariz, cómo llega hasta tu abdomen. Tómate unos momentos para conectar plenamente con el ritmo y la calma que te brinda tu respiración. A medida que te concentras en tu respiración, permite que tu mente se relaje, se vacíe. Si surgen pensamientos, obsérvalos sin apegarte a ellos y deja que se vayan con tu exhalación. Ahora visualiza que estás en tu habitación. Imagina que te levantas de tu asiento, tu cama, caminas hacia la puerta. Al abrirla, imagínate caminando por los pasillos de tu casa. Nota los detalles de tu alrededor, la decoración, los colores, los sonidos. Permítete sumergirte en el presente, dejando de lado cualquier preocupación o distracción. Visualiza que sales de tu casa y te elevas suavemente sobre la ciudad. Desde esta perspectiva, observa los edificios, las calles, el flujo de las personas con sensación de serenidad y desapego. Continúa ascendiendo ahora sobre todo el país. Observa los paisajes cambiantes, los eventos naturales, los asentamientos humanos. Siente cómo te conectas con la vastedad de la tierra y cómo te desprendes de cualquier carga emocional o pensamiento negativo. Luego asciende aún más, elevándote sobre todo el continente. Continúa ascendiendo ahora hacia el espacio exterior. Siente cómo te desplazas entre las estrellas y cómo la tierra se vuelve más pequeña a medida que te alejas. En este espacio tranquilo y sin gravedad, permite que tu mente se sienta calmada y en paz. Libérate de cualquier tensión o estrés y disfruta de la ligereza y la calma que te rodea. Tómate un momento para disfrutar de esta sensación de tranquilidad y bienestar en el espacio. Observa cómo te sientes en este entorno relajante y seguro. Finalmente, comienza a descender suavemente regresando a la tierra. Vuelve sobre el país, la ciudad y finalmente entre tu casa. Visualiza cómo te sientes nuevamente en tu lugar de meditación y cómo vuelves a conectar con tu respiración. Abre los ojos. Tómate un momento para agradecer la tranquilidad que has experimentado en este ejercicio de atención plena. Permítete llevar esa sensación de calma y conexión contigo mismo mientras regresas al presente. Si vienen pensamientos, trata de regresar al ejercicio. Presta atención a los sonidos en el presente, aquí y ahora. Vamos a regresar y prestar especial atención a nuestra respiración.
cómo nuestro cuerpo va tomando este oxígeno, va nutriéndose de ese oxígeno, inhalando y exhalando. Cuando estés listo, puedes de nuevo estar atento, estar listo con las preguntas que tengas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora. Realmente es una conferencia que nos eh, explica muchas inquietudes que hemos tenido y que muchos pacientes están teniendo en este momento. Hay una cosa que yo quiero aclarar que se sale de la conferencia y es, yo tengo una aceptación radical de mi enfermedad de Crohn. Mi depresión actual no tiene nada que ver con mi enfermedad. Yo aprendí, como lo escribí en el libro de cocina, yo aprendí a vivir con esta enfermedad y eso es lo que todos tenemos que tratar de hacer, tratar de aceptar que tenemos la enfermedad y que la vamos a tener siempre y que lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, estos ejercicios de mindfulness para no caer en una activación de la enfermedad y hay muchas otras cosas que podemos hacer. Entonces, digamos que lo más importante y es tratar de aceptar la enfermedad. Hay muchas preguntas en cuanto a, ¿será que la depresión desencadenó la enfermedad inflamatoria o la ansiedad está haciendo que se me reactiven episodios activos de la enfermedad? ¿Qué podríamos hacer en este caso? Mira, realmente esto es algo que hasta el momento no se sabe cuál es la causa de la enfermedad inflamatoria intestinal. Hoy en día se reconocen que son múltiples factores, factores genéticos, ambientales, la microbiota intestinal, problemas del sistema inmunitario. No podemos decir que una causa y la otra, que sea una causa directa, ¿sí? Que sí nos puede agravar la enfermedad, la depresión, la ansiedad, nos puede, digamos que ayudan, ¿sí? A que la calidad de vida empeore, a que la enfermedad sí puede ocurrir que la enfermedad nuevamente vuelva a aparecer si nosotros tenemos, digamos que puede influir, pero no es una causa única, ¿sí? Reactivarse. Aquí está el doctor Reyes ayudándome con la precisión de las palabras para nuestros queridos amigos que nos están escuchando de FUNEICO. Entonces sí, la enfermedad puede reactivarse, pero digamos que no se puede decir que sea una causa directa. ¿Sí? Eso es algo que es muy importante aclarar. Doctora Tati, soy Viviana, aquí he estado muy atenta a todo, he aprendido muchísimo, mil gracias, de verdad. Yo quería también como pedirte ayuda en el sentido de que le puedas dar a entender a los pacientes, porque a veces cuando yo los veo como médica, ¿sí? Yo pues obvio no soy experta en tu área, pero siempre los incentivo a que deben tener psicoterapia. ¿Tú qué opinas con respecto a esto? Porque hay muchos que son muy aprensivos en aceptar esto, ¿sí? En aceptar que necesitan ayuda. Entonces yo siempre les trato de compartir que todos necesitamos ayuda, que incluso los médicos que vemos a los pacientes necesitamos ayuda también y hacemos psicoterapia y que sea como, así como uno les recomienda que hay que hacer ejercicio diario, ¿sí? Que también ellos entiendan que la psicoterapia es salud mental y que debemos buscar una estrategia que nos permita poder hablar con una persona neutra, que en psicoterapia no necesita precisamente tener medicamentos, pero sí que todos puedan entender que la psicoterapia creo que hace parte de poder afrontar esta enfermedad día a día, así se sientan bien, así tengan control de la enfermedad. Me gustaría mucho desde tu punto de vista, que eras experta, que nos hablaras un poco de esto para que los pacientes también lo sepan.
Sí, muchas gracias, doctora Viviana. Desde la psicología de la salud y desde, en general, desde nuestro campo se considera que es importante un enfoque multidisciplinario en la atención de las personas, principalmente en las personas que tienen enfermedades crónicas. Un psicólogo es un apoyo importantísimo, un psicólogo, un psiquiatra. Infortunadamente hay muchos mitos en el medio, demasiados, que nos dicen que yo he tenido pacientes que me dicen es que el psicólogo es para locos. No, el psicólogo es una persona que es neutral, imparcial, que nos va a escuchar y nos va a ayudar a enfrentar y a afrontar de mejor forma nuestra enfermedad. Es algo muy difícil vivir con una enfermedad crónica y más con una enfermedad inflamatoria intestinal. No sabemos sus causas, no sabemos por qué nos aparece. Todo esto nos llega de un momento a otro y es muy difícil de manejar. Nosotros necesitamos aprender estrategias de afrontamiento. El psicólogo actúa de forma imparcial, de tal forma que la persona logre encontrar las mejores herramientas para tener bienestar. Es importantísimo que estén ayudados, siempre estén de la mano. La salud física y la salud mental son dos cosas que van de la mano. Nosotros no podemos desconectarnos. El cuerpo no es independiente a lo que estamos sintiendo. Si nos damos cuenta, cuando sentimos un dolor también hay una reacción emocional. Esto es inmediato. Estos dos van de la mano. Entonces, siempre, igual en el tratamiento, necesitamos apoyarnos de un psicólogo, de un psiquiatra. Son personas que están ahí para nosotros, con las que podemos contar siempre, ¿sí? Entonces, por favor, sí, es algo muy importante para los pacientes, les va a ayudar muchísimo con su tratamiento, con la adherencia también que uno tiene al tratamiento, y esto depende al tratamiento médico, y esto también depende del bienestar del individuo y cómo se comporta la enfermedad, ¿sí? Entonces, creo que sí. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, doctora, y es que si es posible crear situaciones o vivencias que los demás te dicen que nunca sucedieron y tú estás seguro que sí ocurrió. No sé si sean alucinaciones, pues en la forma en que ella lo ve no sería alucinación, pero ¿se podrían generar estas vivencias? Realmente depende del caso particular. Puede haber cosas que los demás digan que no ocurrieron, no sabemos. En la vida de una persona, la totalidad de lo que le ocurre es muy difícil. Hasta dos niños gemelos en el mismo colegio tienen distintas experiencias. Entonces creo que es importante tratar el caso siempre con un especialista, apoyado de un especialista, que nos va a ayudar a encontrar que sí pasó o no pasó. Tal vez los demás no vieron, no sabemos qué está pasando en este caso, pero es importante lo mismo, tener a alguien neutral que nos ayude a identificar esto es real, esto no es real. Entonces, creámonos y busquemos ayuda. No un apoyo para comprobar que decimos la verdad, sino para que nos ayude a discernir si es verdad o no. ¿Sí? Démonos la oportunidad, siempre. Creámonos y démonos la oportunidad de ir donde alguien que nos asesore y nos apoye. ¿Sí? Es eso. También hay muchos pacientes que han referido y que en las preguntas que nos hicieron hablan de tener ideaciones suicidas. Esto, digamos que ya es un tema que toca manejar clínicamente o psiquiátrico con psiquiatra, pero pues quisiéramos saber tu opinión al respecto. Sí. Cuando un paciente tiene ideación suicida, conducta autolesiva, es importante que asista a terapia. El terapeuta, de acuerdo a la gravedad de la situación, determinará si es necesario ir a psiquiatría. Si quieren ir directamente a psiquiatría, también está bien. Psiquiatría es importantísimo asistir cuando hay pensamientos suicida, autolesiones o daño a otros. ¿Sí? Esa ideación de daño a otros también es importante, sí. Sí hay que atender.
El suicidio es algo de lo que debemos hablar y que es muy importante tratar. Esto no puede convertirse en un tema tabú que tenemos escondido. El suicidio es algo real, actual y que debemos tratar. El paciente que tiene ideaciones, pensamientos suicida, que se está lesionando, necesita ayuda, necesita apoyo y necesita el acompañamiento de profesionales que le puedan ayudar, que lo puedan orientar para que viva una vida que valga la pena ser vivida. Perfecto. Hay otra pregunta y es, quisiera saber cómo manejar esa ansiedad que yo llamo involuntaria. Aunque yo esté bien, sé que no hay peligro de nada, que no tengo necesidad, por ejemplo, de ir al baño porque no tengo diarrea. Siento que en cualquier momento me va a tocar salir corriendo a un baño, que no voy a poder salir a pesar de sentirme bien. También siempre dicen que debemos aceptar la enfermedad, pero ¿cómo hacemos para llevar el proceso de manera adecuada? Yo me hablo mucho, intento estar tranquila, pero siento que cuando recaigo no puedo dejar de pensar que la vida es injusta. Es verdad. Aquí nosotros sabemos que el tema es muy difícil de llevar, sobre todo cuando hemos tenido experiencias tan aversivas en el pasado. Puede que en este momento ya esté en remisión su enfermedad o esté mejor, pero tuvo unas experiencias de pronto muy aversivas en el pasado que le llevan a tener todavía este tipo de ansiedad. Entonces, es importante que nosotros empecemos a reconocer plenamente qué estamos viendo en este momento. Démonos la oportunidad de respirar. Creo que aquí ustedes ya aprendieron respiración diafragmática. Digamos que son tips muy pequeños para que en conjunto también con el terapeuta especializado que les lleve el caso les pueda ayudar. Pero mientras tanto, vamos a intentar hacer respiración diafragmática, intentar evaluar qué es lo que me está pasando en este momento. Listo, siento ansiedad. ¿Sí? Perfecto. Porque También, pienso que tengo que salir a correr al baño, ¿sí? Ese es, acuérdense que esto es algo que es difuso, que es orientado al futuro, ¿sí? Entonces siento esto, respiro. ¿Cómo estoy viviendo actualmente? ¿Tengo esa necesidad, esa urgencia? No. Tengo que hacer un poco de evaluación lógica de qué es lo que me está pasando, discriminar mis emociones mejor. ¿Será miedo? ¿Será ansiedad? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? ¿Qué más pasa en mi entorno? ¿Sí? Entonces, mucha atención plena en estos casos y busquemos el apoyo de un terapeuta. Él nos va a ayudar a que puntualicemos en cada caso qué debemos hacer, cómo debemos orientarnos. ¿Sí? Siempre. El terapeuta está para nosotros, pero atención plena a nuestras emociones y a lo que estamos viviendo actualmente. por acá estoy viendo una pregunta que dice, doctor, tomo mirtazapina y pregabalina, pero me mantiene somnoliento. Pero si noto que los síntomas de la colitis ulcerativa desaparecen mientras tomo el medicamento. Digamos que estos temas relacionados con medicamentos ya como tal son preguntas que deben hacerle a su médico tratante. Yo quisiera hacer un aporte ahí, Caro. Bueno, es importante que tenga en cuenta el paciente que está haciendo esa pregunta y los demás pacientes que podemos tener actividad de la enfermedad que todos conocemos, que es diarrea, dolor abdominal, sangrado, exámenes que muestran inflamación, colonoscopia que muestran que hay úlceras, que está inflamado el intestino, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando entramos en remisión, o sea, la enfermedad está apagadita, la colonoscopia está normal, los exámenes de inflamación no muestran inflamación, pero yo sigo sintiéndome distendida, con dolor, a veces con diarrea, podemos tener un síndrome de intestino irritable, que es una patología funcional que se da hasta en el 30% de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Y el paciente uno dice, bueno, todo está perfecto, pero tú te sigues sintiendo mal. Y allí estos medicamentos ayudan muchísimo, porque en el síndrome de intestino irritable están afectados unos neurotransmisores que tienen vinculación con la ansiedad, con la depresión, con el sueño, con el estrés. Ellos van y modulan también el dolor a nivel de las neuronas del tracto gastrointestinal. Entonces, es muy lógico que tomar la mirtazapina, la pregabalina y evidencia con la sertralina, con la mitriptilina, con la venlafaxina, con el escitalopram,
Mejoran mucho los dolores de los pacientes con síndrome intestino irritable. Entonces, de pronto también por eso te sientes un poco mejor y es importante tener en cuenta que siempre, como lo decía la doctora, es imposible desconectar el cerebro del sistema digestivo, ¿ya? Entonces puede que tu Crohn, tu colitis esté perfecta, ¿sí? O sea, esté dormida, apagada, pero si tú estás estresado, estás ansioso, estás en un duelo, estás con depresión, no duermes bien, no tienes un sueño reparador, vas a tener siempre síntomas digestivos porque es imposible desconectar, hay un eje intestino-cerebro, entonces cuando estás estresado, cuando estás ansioso, cuando no duermes bien, te vas a inflar, te va a dar dolor, te va a dar diarrea, a algunas personas les da estreñimiento. Entonces es importante aprender a utilizar las herramientas que la doctora Tatiana nos dio porque no podemos permitir que nuestro sistema digestivo esté así de esa manera y nos dejemos afectar por la parte emocional también nuestro funcionamiento digestivo. Y a veces nos toca colocar moduladores del ánimo, que son los mismos que modulan el dolor a nivel del sistema digestivo, porque es muy difícil de manejar esos síntomas. Entonces, por eso quería hacer la aclaración para que el paciente sepa por qué funcionan a veces esos medicamentos en los síntomas digestivos. Ella habla de que tiene una ansiedad que llama involuntaria porque aunque ella esté bien, no, esa ansiedad la persigue de tener que ir al baño, si sale, ¿qué va a pasar? Entonces, en una primera pregunta habla de cómo manejar esa ansiedad involuntaria y también que debemos aceptar la enfermedad, pero cómo hacemos para llevar ese proceso de manera adecuada, que es lo que tú explicaste en la aceptación radical. Sí, bueno. Entonces, lo que hablábamos era un poco de empezar a discriminar cómo estoy en el momento presente, qué es lo que me está ocurriendo. Más allá que yo siente esta ansiedad, esta predisposición a tengo que salir a correr, ya estoy acostumbrada por los eventos aversivos que viví en el pasado, persiste el miedo. Y si bien el miedo pues era claro en ese momento, en este momento pues ya la amenaza es difusa, ya la amenaza de tengo que correr al baño no es tan evidente si lo vemos con atención plena y en el momento que lo estamos viviendo, en este momento tengo ganas de ir al baño, estoy que corro, o sea, mi estómago está, aquí estoy sintiendo, ¿qué siento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Sí? Porque es una idea. Fijémonos que es una idea la que tenemos, la que nos lleva a tener toda esta ansiedad. Pero miremos si ese miedo es real. Ya sabemos que no es real. Vamos a racionalizarlo. Si ese miedo en este momento no es real, toleremos un poco, tratemos de tolerar un poco en ese momento ese malestar y démonos cuenta que estamos bien. Notemos eso, que también estamos bien. ¿Tuve que salir a correr al baño? No. Realmente no tenía tantas ganas. Ok, y pude tolerar un poco el malestar. Esa es la tolerancia al malestar. ¿Sí? Respiración, ejercicios de respiración y de atención plena al momento que estoy viviendo. En este momento esas urgencias ya no son tan frecuentes, no, ya no tengo esas urgencias. Y vuelvo y me digo de nuevo, en este momento no tengo estas urgencias. ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? Realmente estoy bien. ¿Sí? No tengo la urgencia de ir al baño, no tengo el afán. Y esto va a ir probablemente disminuyendo. Ok, tengo dos preguntas más. Una es, después de la colitis, pues del diagnóstico de colitis, me he vuelto, creo que hipocondriaco, no sé si sea la definición correcta, pero mi cuerpo está ansioso y alerta todo el tiempo por mi salud y es emocionalmente desgastante. ¿Qué se recomienda para mejorar esta sintomatología? Emocionalmente desgastante y absolutamente normal que esto nos pasa. Hemos vivido una situación absolutamente aversiva que nos cambió nuestra forma de ver las cosas. Entonces, ¿cómo la disminuimos? Nuevamente al momento presente, pero sí, en estos casos es importante, todos estos casos es importante siempre asesorarnos de un psicólogo que nos ayude y nos oriente con estrategias específicas para nuestro caso. ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Ah, es que tengo pulsaciones aceleradas. ¿Algo más? Cuando yo empiezo a hacer, hay algo que nosotros
empezamos a tener y vemos mucho cuando ya se presentan las crisis de pánico, pero digamos que eso es ya más adelante, pero es algo que se empieza a presentar. Y son esta atención excesiva a lo que estamos sintiendo, ¿sí? Interocepción se llama. Entonces, cuando estamos en ese momento que la atención es excesiva, esta interocepción, estoy sudando, estoy teniendo aquí muchísimas palpitaciones, me siento mal, me duele todo, ¿sí? Entonces, vamos a irnos un poco hacia afuera. Hay un ejercicio que nos ayuda como a desconectarnos un momento de esa hipersensibilidad interior y es atender a otro estímulo externo. Vamos a hacer un ejercicio, estos son tips, pero por favor siempre traten el resto con su terapeuta. Entonces, un tip que nos puede servir mucho cuando estamos como muy atentos a esa interocepción es atender a algo que está afuera. Notemos una casa, lo que veamos, lo que tengamos a la mano. Una manzana de pronto está ahí. Vamos a empezar a notar ese color con calma. Es verde, su textura es lisa, cómo son sus hojas, si tiene el palito de la manzana, si es de color café, si ya se le cayó, si de pronto está ya como con el tiempo que ha pasado, está un poquito arrugado. Empiezo a atender a otro estímulo que me ayude a salir un poco solo de la interocepción. ¿Sí? Y vamos respirando profunda y lentamente. Y poco a poco vamos a empezar a sentir un poco de alivio y comprender realmente, empezar a sentir qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Más allá de lo que empezamos a activarnos fisiológicamente, antes de que activemos una activación fisiológica intensa, vamos a empezar a hacer este tipo de ejercicios. Salir a caminar, ¿sí? Es otro tipo de ejercicio que podemos hacer. Bueno, en este momento realmente lo que siento es normal o es producto de un estrés intenso o qué es lo que estoy sintiendo. Estoy muy dentro de mí, noto que estoy muy dentro de mí, que estoy ya pasándome al límite donde solo estoy muy atento, demasiado, estoy hipersensible. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Tomémonos un vaso con agua, salgamos a caminar, hagamos un ejercicio que nos cambie un poco la perspectiva, solo desde adentro de la interocepción, a empezar a evaluar un poco otras condiciones, lo que nos permite, digamos que, distraernos un poco, pero a la vez regularnos también. Entonces, este es un tip, pero de nuevo, siempre busquemos un terapeuta si notamos que estamos demasiado sensibles. Perfecto. Aquí hay una pregunta que me parece importante y es cómo hablar de la enfermedad cuando estás en un nuevo entorno, por ejemplo, un nuevo trabajo, nuevos compañeros, personas nuevas que conoces y que nunca han escuchado sobre la enfermedad y empiezan a juzgarnos por tener que cuidarnos o dan opiniones no tan positivas sobre los síntomas, ya que no nos vemos enfermos por fuera. Ok. Bueno, entender que hay cosas que son privadas y hay cosas que son vergonzosas. Una enfermedad nunca es vergonzosa, ¿sí? Una enfermedad es algo que ocurre naturalmente, simplemente es privada. Y hay cosas que de pronto sí queremos compartir, hay otras que no. Segundo, entender que a veces los juicios se dan más por ignorancia, ¿sí? Valer lo que nosotros opinamos. Infortunadamente, a veces el juicio social puede ser, castiga mucho, ¿no? A la persona, las opiniones y pues lastiman también, ¿no? Entonces, entendamos que muchas cosas de estas provienen un poco desde la ignorancia, desde la falta de experiencia. Ahí necesitamos también compasión por el otro que no ha vivido una circunstancia tal vez de esta y comprender que simplemente son opiniones que, que pueden ser duras y agresivas, pero que son opiniones y que mi enfermedad es importante y que esto es algo privado y que esto es algo que en ningún momento me debe producir vergüenza, ¿sí? Esto es algo que no me hace menos ser humano, no me hace, no cambia lo que yo soy como individuo, ¿sí? Siendo un ser valiosísimo,
Y eso es algo que siempre debo reconocerme, a pesar de lo difícil, a pesar que estoy molesto, a pesar que tengo algunas dificultades de pronto a veces para actuar como los demás, simplemente es una experiencia diferente. No por ello es menos valioso, ¿sí? Digamos que esto es muy cierto. El tema es, tenemos que asimilarlo y ponerlo en práctica, porque sí es muy diferente, es como un iceberg. La gente nos ve muy bien por fuera, pero por dentro estamos destruidos. No solo por depresión y ansiedad, sino por la misma enfermedad. Y mucha gente no nos va a entender y nos va a juzgar. Entonces es aprender a aceptar que va a haber momentos de comentarios que no tiene por qué hacernos daño si nosotros sabemos cómo nos sentimos. O sea, tratar de evitar esos comentarios o hacerles caso omiso. También fortalecernos un poco, fortalecer nuestras habilidades, nuestra valía, eh, destruir falsos mitos. A veces nosotros mismos tenemos como ese miedo y esa aprensión. Es normal, pero en la medida que nosotros también normalicemos que esto es una situación que no es agradable, pero ya la estoy viviendo y normalice que esto es algo que duele y que pues todas las personas sufrimos diferentes cosas, también que nos aceptemos. Este es un tema de aceptación. Si nos aceptamos nosotros mismos como somos, con lo que tenemos, valoramos lo que somos, también vamos a estar más fuertes a pesar de las críticas, ¿sí? Vamos a ser más resilientes. También la fortaleza se construye desde adentro, es decir, de entender que la opinión, como les digo, es algo que es una opinión, ¿sí? Que no nos entiendan o que nos prejuzguen o que nos digan cosas que son hirientes para nosotros, sí es hiriente. ¿Tienes razón? Pues no. Entonces realmente, como les digo, a veces las personas hablan mucho desde la ignorancia y nosotros aquí somos muy hábiles para, para dar opiniones, en Colombia sobre todo, y en Latinoamérica en general y además somos rápidos, ¿no? Para lanzar juicios, pero entender que hace parte de nuestra cultura y entender un poco que hace parte de nuestra idiosincrasia, y, pero, hombre, somos valiosísimos con nuestra enfermedad, con nuestras cosas, ¿sí? Aprendemos y nos fortalecemos también a partir de ella. Tal vez nuestro cuerpo no, pero nosotros sí, nuestra mente sí, nuestras capacidades cada vez se hacen mejores. Sí, somos excelentes seres humanos, somos personas realmente que merecemos. ¿Sí? Y Así también hay momentos en los que sí tenemos que decir, no, espera, también lo podemos hacer. También podemos decir no. Tu comentario es hiriente para mí. Yo me siento mal cuando tú me dices eso. ¿Sí? Uno con la comunicación asertiva puede llegar a cualquier lugar. ¿Sí? Por favor, espera. Cuando tú me dices esto, yo me siento así, con hechos claros, contundentes. ¿Sí? Eso es lo que nosotros también nos hacemos valer. Exacto. Aquí hay algo que yo quiero decir por algo que leí sobre, en el caso de hablarlo con los empleadores, no estamos obligados a decir en nuestro trabajo que tenemos esta enfermedad. Si estamos en una entrevista para buscar empleo, no estamos obligados a decir que tenemos la enfermedad. Ya si ustedes lo quieren decir, lo dicen, pero digamos que no es una obligación, no es una obligación que lo digan. Em, si necesitan permisos, ya después tocan el tema, pero tampoco los pueden hacer absolutamente nada por tener esta enfermedad. Exacto. No sé, Vivi, si quieras decir algo. Aló. Bueno, no, yo creo que ya pues, hemos disfrutado y hemos aprendido muchísimo de la doctora Tatiana. Mil y mil gracias. De nuevo, repito,
Aprendí mucho, muchas gracias por darle todas estas herramientas a los pacientes, a los cuidadores y a toda la comunidad que tiene que ver con Funeico. Esto es muy valioso para nosotros, te apreciamos muchísimo a ti, al doctor Muchas gracias. Reyes, a tu princesa, mil gracias por darnos Gracias. todo este tiempo de preparación de esta charla que sabemos que, y yo que soy mamá, entiendo el sacrificio tan grande que hiciste de poderla preparar siendo mamá full, tiempo completo. Entonces, mil y mil gracias por siempre estar presente en Funeico, en tus artículos, en todo lo que nos has ayudado siempre, por siempre tener un sí como respuesta para nosotros, igual tu esposo que lo amamos mucho en Funeico. Bueno, un abrazo No, muy grande para ti, para el doctor, para tu princesa. gracias. Gracias, Caro, por dirigir esto de la manera en que lo hiciste y por ser inspiración para todos los pacientes, Caro. De verdad, te quiero, te aprecio mucho y muchos abrazos para todos los pacientes. Gracias por tanta participación. Creo que tuvimos 150, 160 conectados porque por Instagram vi 52 y vi 99 en la plataforma. Entonces, pues bueno, gracias por la participación porque estas actividades son para ustedes y por ustedes y no tienen ningún éxito si ustedes no están presentes y creo que fue todo un éxito esta actividad. Tati, un abrazo grande y un abrazo grande para Gracias. todos. Caro, si quieres cerrar. Pues, no, simplemente decir que, bueno, muchas gracias a la doctora Tatiana. Con Eh, mucho gusto. Fue una conferencia muy importante para todos nosotros y creo que ya nos queda claro que un psicólogo, un psiquiatra no es para locos, es para todo el mundo y que necesitamos pedir ayuda cuando la necesitemos. Creo que eso es lo más importante y bueno, este webinar queda grabado y yo creo que en la próxima semana estará en YouTube en nuestra página y mil gracias a todos por su tiempo y doctora, nuevamente mil gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, por permitirnos hacer parte aquí de Funeico. Nosotros estamos muy felices de poder apoyar en lo que podamos. Espero que todos tengan una linda noche, que tengan muchísimo apoyo terapéutico en la medida en que lo necesiten. Por favor, comprendamos que este es un asunto muy importante y que de verdad vale la pena, vale la pena. Nosotros valemos mucho y es fundamental nuestro cuidado. Eso es. Muchas gracias y bueno, que tengan una buena noche todos y ya nos veremos en un siguiente webinar. Gracias. Feliz noche.